Sí, por acá se la escucha. Bueno, de acuerdo. Entonces, vamos a arrancar con lo que habíamos dejado la clase pasada. Bueno, espero hayan podido revisar lo que vimos en cuanto a BODE. Luego, si hay dudas, lo vamos a revisar. No hay problema. Yo les puse 2 o 3 ejemplos para que ustedes pudieran ver cómo se arman estas curvas, ¿sí? Pero haciendo un breve repaso, entonces, sin entrar en todo el tema formuleríos, cuando tenemos un valor constante y queremos calcular el BODE, su módulo va a depender del valor de ese valor constante. Puede tomar valores positivos, puede ser 0 o valores negativos, ¿sí? Valores negativos para el valor constante entre 0 y 1. Esto siempre expresado en decibeles, ¿no? 0 para el valor unitario y para valores mayores que 1, valores en decibeles positivos. Y la fase siempre 0 grados. En cuanto a polos y ceros en el origen, vamos a tener, en realidad no es una recta acotada como esto que se ve acá, sino en realidad cuando hay un polo en el origen, esta recta viene desde, bueno, es una prolongación, viene o se traza de esta manera, ¿sí? O sea, seguiría en forma indefinida, ¿no es cierto?, hacia el infinito, digámoslo así, ¿sí? En la medida que la frecuencia sea más grande y en la medida que la frecuencia sea mucho más chiquitita, ¿no es cierto?, va a venir del extremo superior izquierdo, siempre con pendiente negativa. El ángulo de fase va a ser de menos 90 grados. También, como les decía, no es que está acotado a partir de 0,1, sino que en realidad esto viene, uno podría pensarlo así, de esta forma, o sea, en la medida que las frecuencias sean mucho más bajas o mucho más altas, esto va a continuar como una línea recta, a menos 90 grados, ¿sí? Es decir, ese sería el desfasaje que habría entre la señal de entrada al sistema y la salida, ¿sí? Con respecto a un 0 en el origen, bueno, sería exactamente lo mismo, pero con una pendiente positiva de 20 decibeles por década y un desfasaje de 90 grados. Bueno, están las demostraciones. En cuanto a los factores de primer orden, según sean los mismos en el numerador o en el denominador, vamos a tener asíntotas que en el caso del módulo, hasta la frecuencia de corte en este caso es 1 sobre t, se va a tener 0 decibel y a partir de allí baja con menos 20 dB la asíntota. Lo que yo un poco les decía de la curva exacta, si quisiéramos nosotros trazar la curva exacta, y seguiría prácticamente la forma asintótica, como se ve acá, solamente que en la frecuencia de corte, lo que uno simplemente, a ver, si uno quisiera hacer una curva exacta, tendría que evaluar
¿sí? El valor en decibeles, que es esto, menos 20 logaritmo de la 1 raíz cuadrada omega cuadrado t al cuadrado en dB, para omega igual a 1 sobre t. Con lo cual esto en realidad se va a anular, no se va a anular, va a ser la unidad, con lo cual esto va a ser menos 20 veces el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 en decibeles. Y ese es el valor que van a tener exactamente en este punto que estoy mostrando. ¿Sí? O sea, esa sería un poco la forma de hacer un trazado puntual si uno quisiera a estas asíntotas transformarlas en curvas reales. Pero si ustedes van haciendo evaluaciones, por ejemplo, una década antes, ¿sí?, de la frecuencia esta que se llama acá frecuencia de Quino, frecuencia de corte, si ustedes van evaluando, por ejemplo, una década antes o media década antes o una octava antes, van a ver que no es grande la diferencia y prácticamente para frecuencias, y podría decirle que una década antes ya está prácticamente asemejado al valor de la cinta. Es lo mismo para una década después. ¿Sí? Lo que se hace es el punto de corte y una octava antes y una octava después. Si uno quisiera hacer un trazado exacto, no es el caso que nos toca a nosotros, pero sí me interesa que vean que la curva se arma muy fácilmente, de nada, uno la hace hasta si quiere aproximadamente, no hace falta marcar los valores, pero si quisieran conocer el valor, en algún punto lo que tienen que hacer es en la fórmula de dB evaluarlo en la misma fórmula, de allí van a hacer el cálculo exacto. Acá vean que estamos haciendo para omega mucho menor que el valor de la frecuencia de corte o mucho mayor, ¿sí? Y vamos haciendo aproximaciones, porque son asíntotas. En cuanto a la fase, bueno, esto que vemos acá en rojo, tenemos para la frecuencia de corte 1 sobre t, vamos a tener menos 45 grados, una década antes, o sea, 1 sobre 10t, 0 grado, y una década después, menos 90 grados. Esto significa de que esta asíntota disminuye con menos 45 grados por década. Eso siempre que se trate de un factor de primer orden en el denominador. Si estuviera en el numerador, es exactamente lo mismo, momento del análisis para la fase, es exactamente lo mismo, pero solamente que el quiebre, a partir del quiebre de la frecuencia de corte, se produce un aumento en la pendiente de la asíntota de 20 decibeles por década. Y lo mismo con la fase. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un factor cuadrático? ¿Sí? Una ecuación cuadrática, recuerden, cuando teníamos una función de transferencia con una ecuación cuadrática de este tipo, como vemos acá, era, hacíamos, recuerden, el análisis de cómo era la respuesta, o sea, recuerden que teníamos que GDS era la relación entre la salida y la entrada, ¿sí? De forma tal que si nosotros queríamos conocer la respuesta, o sea, la salida, era la entrada multiplicada por la función de transferencia. A partir de allí, recuerden también que poníamos o excitábamos la entrada con una función escalón unitaria y veíamos cómo respondía, si era una oscilación que era estable, decreciente o creciente. Eso dependiendo de qué, del factor de amortiguamiento, del cita este famoso. ¿Sí? Bueno, el análisis de Bode para cualquier expresión es, fíjense, nos va a conducir también a expresiones, a formas, a dibujos, a gráficas, que también tienen un comportamiento
podemos decir, similar, visto desde otra faceta, de qué pasa cuando se modifica el valor del factor de amortiguamiento. Pero antes de hacer eso, lo que está acá es simplemente un desarrollo de cómo conducimos o cómo a partir de un factor cuadrático como este, cómo llegamos a realizar su borde. No lo quiero aburrir con los comportamientos matemáticos, pero esto no es otra cosa, recuerden, porque siempre la metodología es la misma, es dada una función de transferencia en términos de S, a S lo hacemos igual a J omega y reemplazamos su valor en el valor de la función de transferencia, con lo cual nos va a quedar una parte real y una parte imaginaria. Luego, calculamos el módulo expresado en decibeles, ¿sí? De la función de transferencia, que sería 20 veces el logaritmo de 1 menos 20 veces el logaritmo del módulo de toda esta expresión, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es lo que se ve acá. Y a partir de ahí hacemos las aproximaciones asintóticas. No los quiero apabullar con formulerío, pero acá está, digamos, todo el desarrollo, y si alguien por ahí necesita verlo en detalle, me lo pide y se lo explico, no hay problema. Pero lo cierto y concreto, que va a tener un comportamiento, asintóticamente hablando, igual al que teníamos con los factores de primer orden, con la única diferencia que ahora, o sea, la frecuencia de corte va a seguir siendo la frecuencia de corte, a partir de allí para la izquierda es 0 dB, pero a partir de allí hacia la derecha, esta asíntota ya no progresa o desciende con menos 40 decibeles por década, sino, con menos 20, perdón, sino con menos 40 decibeles por década. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una expresión cuadrática, recuerden, yo les decía, vamos un momentito para atrás. Estos eran los factores de primer orden, ¿sí? Bueno, en este caso el numerador. Si este factor de primer orden, 1 más j omega t, bueno, acá está elevado a la 1, digamos, la primera potencia, ¿sí? O sea, es directamente 1 más j omega t. Si esto fuera al cuadrado, esto ascendería con más 40 decibeles por década. Si estuviera elevado al cubo, esto sería 60. A la cuarta, 80. Y esas serían simplemente las modificaciones en cuanto al trazo. ¿Sí? O sea, no hay una modificación relativa si uno quisiera interpretar si hay un factor de primer orden, de segundo orden o de tercer orden, porque simplemente viendo las pendientes uno se da cuenta. Lo que sí quería mostrarles, a ver, bueno, entonces, dicho eso, para esto, que es un factor de segundo orden, disminuye con menos 40 y la fase, en vez de hacerlo como antes, en menos 45 grados por década, ahora es menos 90. ¿Sí? Esa sería la diferencia relevante, si se quiere. Lo único es que si nosotros quisiéramos hacer la traza real de esta curva, ¿sí? O sea, querer salir del tema asintótico, tendríamos que evaluar la fórmula del módulo de decibeles, evaluándolo para los distintos valores de cita. Esto está ampliamente explicado en la bibliografía, Ogata lo explica muy bien, pero bueno, básicamente el módulo
en dB, que es igual a esta fórmula, lo que yo tengo que hacer es qué valores iría tomando para un valor de zeta, la fórmula, y luego analizar qué punto que es el que me interesa, la frecuencia de corte. Entonces allí, por ejemplo, para zeta igual a 0,1, el valor es 14 dB. Si zeta valiera en ese punto 0,2, valdría 8 dB, 0,7 menos 2,92 dB, zeta igual a 1 menos 6 dB, y así para el valor de zeta que ustedes quieran. Esto nos lleva a tener en el punto de la frecuencia de corte esta curva. Que como ustedes ahí ya la pueden ver, acá no está dibujada ninguna asíntota, pero ustedes podrán apreciar que de haber armado muy rápidamente Bode, porque esto es totalmente mecánico, simplemente después dando el valor a zeta, podemos nosotros ya hacer la curva exacta de respuesta en frecuencia del sistema, ¿sí? Tanto en módulo como en fase. Y va a ser totalmente invariante del tipo de función cuadrática que tengamos, ¿sí? Simplemente la variación va, o sea, estos picos que vemos acá o atenuaciones, se van a producir en la zona de la frecuencia de corte, nada más que eso. ¿Eh? Bueno, eso en cuanto a las gráficas de Bode. Acá están evaluados para los distintos valores de zeta, una gama así medio detalladita. ¿Cuánto valdría el módulo expresado en dB? Siempre ese valor, siempre este valor en la frecuencia de corte, vuelvo a reiterar, ¿sí? Bueno, esto es lo que constituyen los diagramas de respuesta en frecuencia graficados por Bode. Hay otra forma de graficar la respuesta en frecuencia y es a través de los diagramas de Nyquist o Nyquist. Y lo que se hace es una gráfica, ¿sí? De un módulo de G de J omega, ¿sí? Contra el ángulo de fase, ¿sí? Expresándolo en coordenadas polares, ¿sí? Para los distintos valores de frecuencia que van desde 0 hasta valores muy grandes o infinitos, ¿sí? ¿Cuál podría ser la diferencia, digamos, a favor de graficar a través de estos diagramas de Nyquist? Que nosotros podemos graficar la respuesta del sistema desde una frecuencia 0 hasta una frecuencia infinita. Vale decir, yo para un valor 0 podría tener un punto de la gráfica, para una frecuencia omega sub 1 otro punto, y para cualquier punto que yo quiera graficar, voy a poder calcular el módulo y la fase. El módulo es este segmento que les muestro, la fase es la fase referida al eje real positivo en un diagrama cartesiano polar o imaginario, ¿sí? Entonces, para distintos valores de frecuencia, yo tendría distintos puntos que iría armando e iría armando esta traza que es la denominada traza de Nyquist. La diferencia sustancial es que yo puedo hacer este dibujo de frecuencia 0 hasta infinito, es decir, hasta la frecuencia que se me ocurra. No ocurre eso mismo en la gráfica de Bode, porque recuerden, estamos acotados
con unas cuantas décadas que nosotros queramos graficar, que son suficientes para nuestro propósito, pero bueno, eso sería una diferencia fundamental a favor de Nike. ¿Qué es lo que tiene de provechoso Bode? Que Bode nos permite ver en todo momento, ¿sí?, la forma de la función de transferencia, ¿sí? A propósito, vamos a parar un momentito con la explicación de Nyquist y justamente, aquí se me viene a la mente, vamos a explicar cómo nosotros, a través de una gráfica de Bode, podemos llegar a determinar la función de transferencia. No lo vamos a poder hacer directamente con una gráfica de Nyquist porque es más complicado, ¿sí? Pero hagamos un stop con el tema Nyquist y veamos un ejemplo de cómo podríamos llegar a tener, a partir de una gráfica de Bode, una función de transferencia con todos los factores que recién hablamos, ¿sí? Entonces, espérenme que subo el ejemplo. Aguarden un cachito, chicos. Bueno, tenemos nosotros en este ejemplo un diagrama de Bode, de módulo, expresado a través de este dibujo, digamos, ¿sí? Tenemos si lo vamos explicando de izquierda a derecha, tenemos nosotros una asíntota, ¿sí?, que pasa por la frecuencia de corte 200 y que viene con una pendiente de más 40 decibeles. Eso podríamos expresarlo como una recta, a ver, chico, como una recta que sube con más 40, bueno, acá no me salió perfecta la recta, ¿sí?, y que tiene una frecuencia de corte de 200. Quiere decir que en ese punto, nosotros tendríamos el 0 decibel, ¿sí? O sea, si nosotros lo armáramos la gráfica, esto sería más o menos lo que el eje de ordenada lo pongo donde yo quiero, no necesariamente tiene que pasar por 200, ¿sí? Es el eje, digamos, del Bode.
Entonces, en la frecuencia de corte 200, yo tengo un cero en el origen. ¿Por qué? Porque tengo esta asíntota que crece indefinidamente, aunque no se ve allí, porque el que está en color hasta allí nada más, pero yo hago una extensión imaginaria, ¿sí? Vale decir, a ver, primero, voy a tener un factor constante. Voy a empezar a armar la función de transferencia. La función de transferencia, llamémosla FDS, GDS o el factor que ustedes quieran, directamente tiene un factor constante, EMA1. No estoy hablando de los valores omega, fíjense que ya hablo directamente en términos de S, porque esto sería el reemplazo del S por el J omega y el resultado sería exactamente el mismo a los fines constructivos. Entonces directamente lo voy referenciando al término S. Como sube con más 40 decibeles, quiere decir que es un factor cuadrático, si no subiría con más 20 decibeles por década. ¿Sí? A partir de la frecuencia 200, ¿sí? Yo en realidad tendría armado un factor de primer orden, lo vamos a colocar en color moradito, que tendría esta forma. Bajaría indefinidamente con menos 20 decibeles por década, como les muestro acá, ¿sí? Como voy armando el diagrama resultante, significa que en 200 tengo en el denominador un factor de primer orden con frecuencia de corte 200, con lo cual lo escribo acá en el denominador, S sobre 200 más 1. O sea que yo ya tengo armada mi expresión f de s igual acá por s al cuadrado por s sobre 200 más 1. ¿Qué es lo que produce esta suma geométrica, esta suma asintótica, no geométrica, esta suma asintótica? ¿Sí? Como estamos hablando de un diagrama logarítmico, si yo vengo subiendo con 40 decibeles y bajo con menos 20, y lo que debe ser, ¿no es cierto?, es que a partir de allí haya una diferencia de 40 menos 20, 20, y sigue entonces el diagrama resultante con más 20 decibeles por década. ¿Sí? Vemos que esa curva resultante, a partir de la frecuencia 800, tiende a anular su pendiente. Entonces, ¿qué significa? Y bueno, significa que hay otro factor, ¿sí?, que, bueno, que en la frecuencia 200 baja también con menos 20 dB. Eso significaría que si ya tengo acá más 20, menos 20, a partir de la frecuencia 800, ¿sí?, el más 20 se anula con el menos 20 y tenemos una pendiente igual a 0. Entonces, significa que tengo un factor que en la frecuencia 800 baja con menos 20. Pongo S sobre 800 más 1. Ese es el otro factor. Hasta ahora me faltan este factor y este factor. Fíjense que deja de crecer a partir de 800. En 2000 tengo que cambiar nuevamente la pendiente y ahora va con menos 20. Bueno, eso significaría entonces que tengo otra asíntota que a partir de la frecuencia 2000, ¿sí?,
baja con menos 20. Entonces la anoto. S sobre 2000 más 1. ¿No? Baja con menos 20. Y si terminara todo allí, esto seguiría bajando indefinidamente con menos 20. Pero vemos que la curva nuevamente vuelve a cambiar su pendiente, se vuelve a anular. Significa entonces que tenemos otra asíntota que, en este caso, a partir de la frecuencia 6000, crece con más 20. Si esto bajaba con menos 20, ¿sí? Esto sube con más 20, a partir de ahí se anulan, ¿sí? Entonces, quiere decir que en la frecuencia 6000 tengo un factor en el numerador, un factor del primer orden. ¿Tá? Y acá fíjense en que vuelve a subir, se mantenía, ¿sí? Y esto vuelve a subir, quiere decir entonces que a partir de la frecuencia 10.000 tengo otra asíntota, ¿sí? Que va a crecer con más 20, ¿sí? Con lo cual, por eso que la curva resultante entonces va a ser como esta que les muestro. Viene allí, viene ahí, viene acá, viene acá, viene ahí, y seguiría subiendo indefinidamente, ¿sí? A partir de ahí, fíjense, ya queda armada entonces la función de transferencia. ¿Qué es lo que me falta determinar acá? El factor K. Es simplemente eso lo que me falta determinar. ¿Cómo lo calculo a ese factor K? Que por ahí yo veo que es lo que muchas veces les cuesta un poquitito. Se toma normalmente, y así lo hacemos nosotros, entre dos frecuencias determinadas damos un valor específico en dB. Es decir, entre dos frecuencias determinadas, el factor K en dB vale, en este ejemplo, 10 dB, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, hacemos un análisis aproximado de qué pasaría para frecuencias que estén por debajo de esas dos frecuencias en las que K vale 10 dB. O sea, ¿qué pasaría para valores no de, a ver, yo acá coloqué, está mal escrito, para valores K mayores que 800 y menor que 2000, no serían valores de K mayores que 800 y menores que 2000, sino para valores S o frecuencias omega, ¿sí? Menores que 800 y mayores que 2000. Que recuerden, estamos hablando de frecuencias, pero yo se los pongo en términos de S, simplemente para hacerlo más ágil y más sencillito, porque ya no ponemos el J omega como lo ponemos hace un rato, nada más, ¿sí? Entonces, hagamos ese análisis. ¿Qué pasa para valores de S, ¿sí? O entre paréntesis J omega, o entre paréntesis omega, la frecuencia omega, mayor que 800? ¿Qué pasa para frecuencias omega mayores que 800? El análisis que hacemos es comparar los términos de cada uno de los factores, los términos de los sumandos, donde tenemos por un lado una fracción y por otro lado el número 1. ¿Sí? Entonces, para valores de S mayor que 800. ¿Sí? Primero, el K por S al cuadrado queda porque no podemos comparar S con nada acá. Entonces, K por S al cuadrado hasta ahí está.
Veamos qué pasa para valores de K mayores que 800. Perdón, no es K. Vuelvo vamos a anotar porque se puede confundir. Vamos a hacer así. No es K, sino estamos hablando. Estamos hablando de valores S, mayores que 800 y menores que 2000. Para valores de S mayores que 800, empezamos a ver, por ejemplo, este factor. Si S valiera 800 o valores mayores, S sobre 200 sería mucho mayor que 1, con lo cual, como estamos haciendo una aproximación, lo simplificamos y nos queda S sobre 200 directamente. Para valores de S mayor que 800 en este otro factor, y lo mismo, hacemos la comparación con 1 y dejamos S sobre 800. ¿Qué pasa en este caso? ¿Sí? Bueno, para S, o sea, es mayor que 800, pero menor que 2000. O sea, si es menor que 2000, el S sobre 2000 es mucho menor que 1, lo cual aquí nos queda 1. O sea, acá el término, el denominador sería multiplicado por 1. Vamos al numerador. Bueno, esto sería lo mismo, ¿sí? Multiplicado, entonces, por 1, por el término este. ¿Por qué? Porque 2000 sobre 6000 es mucho menor que 1, y por 1, bueno, esto acomódenlo un poquitito, ¿sí? Pero nos quedaría entonces K por S al cuadrado por 1 dividido K, dividido S sobre 200 por S sobre 200. Con lo cual, bueno, estas son aproximaciones y podemos hacer la simplificación de las S y nos queda entonces que el valor de F de S, ¿sí? Es igual a K, ¿sí? Déjenme ver un poquitito dónde que tuve. Perdón. El valor de F de S sería K por 200 y por 800. O sea, en una palabra, sería igual a 160.000 K. El valor de F de S, ¿sí? Ahora, nosotros calculemos ahora, hagamos un cálculo de cuál sería el valor de K expresado en dB. El valor de K expresado en dB era 10 dB en este tramo, ¿sí? 10 dB. Pero eso, ¿cómo llegábamos a este valor? Haciendo 20 veces el logaritmo del módulo de f de j omega, ¿sí? O sea, de f de s evaluado en j omega, que es lo mismo que 20 veces el logaritmo de 16.000K. Entonces, allí simplemente hacemos una antitransformación de logaritmos. Primero, pasamos el 20 al otro término y nos queda 0,5, o sea, el logaritmo en base 10 de 16.000K igual a 10 sobre 20 igual a 0,5. El logaritmo de un número, cuando lo pasamos al otro lado de la igualdad, queda elevado, sería 10 elevado al valor del número que tuvieron. Si acá hubiera un 2, quedaría, si pasamos el logaritmo al otro término, 10 al cuadrado. Como acá está la 0,5, entonces pasamos el logaritmo del otro término y nos queda 10 a la 0,5. 16.000K nos quedaría igual a 3,16. De ahí despejo K
y me queda 2 por 10 a la menos 5. Eso, reemplazando ese valor de K, ahora ya tenemos totalmente completa la función de transferencia. Podríamos acomodarla como quisiéramos, podríamos nuevamente sacar factores comunes de estos términos y transformar todo esto en una ecuación polinómica, tanto en numerador como en denominador, y hacer los estudios que hacíamos antes cuando utilizábamos transformada de Laplace. ¿Sí? O podríamos llegar a antitransformar, decomponer en fracciones simples, bueno, y encontrar la respuesta en tiempo del sistema. Fíjense, antitransformando esto podemos, al hacer, por ejemplo, al aplicar una forma de onda en la entrada de ese sistema, antitransformar y encontrar cómo responde en el tiempo ese sistema. O sea, fíjense que conociendo el diagrama de Bode, nosotros podemos llegar a determinar cómo está modelado ese sistema, ¿sí? Cómo está modelado, que de otra manera sería muy difícil poder realizar ese modelado. O sea, esto es una técnica de modelado de un sistema físico cualquiera, estudiando solamente su respuesta en frecuencia. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de un sistema RC, un sistema RL, y hacíamos un modelado del mismo. Pero eso es un sistema muy sencillo, o un sistema físico cualquiera, hidráulico, mecánico, lo que fuera. Imagínense si ese sistema es un sistema que se quiere estudiar en una planta de producción. Es muy, muy complejo. Entonces se suelen usar estas técnicas para llegar a su forma matemática y a partir de ahí hacer todos los estudios que corresponden. Bueno, yo también para completarles esto, a partir de este bode que armamos la función de transferencia, bueno, me tomé un poco el atrevimiento y el trabajo de hacerles el esquema, tanto en módulo como en fase. Acá está totalmente descompuesto para que ustedes puedan observar. Y esto sería el esquema de fase, que no se lo voy a explicar porque creo no es en este momento provechoso perder tiempo con esto, pero bueno, para que ustedes lo tengan como un modelo y si quieren animarse, pueden usarlo de modelo de representación. ¿Alguna consulta con esto, chicos? Sí, profe. El K se toma 10 decibeles porque en ese lugar es constante, entre 800 y 200. Claro, exactamente. O sea, en nuestro ejemplo, digamos, ¿sí? El valor 10 dB es un valor dato, digamos, que puede ser obtenido también cuando se hace el análisis de respuesta en frecuencia físicamente hablando, ¿no? Pero en nuestro caso es dato, o sea, está, y si yo llegara a darles un ejercicio de estos, yo se lo voy a poner como dato. O sea, no nos vamos a apartar de la modalidad test, eso quiero aclararlo, ¿sí? Pero la metodología, o sea, lo importante es que ustedes entiendan la metodología, ¿sí? Pero esta sería la forma, es dato. Y a partir de ahí se hace este análisis que les muestro de ejemplo. Bien, profe. Ahora sí. Bien. Bueno, volvamos entonces. Fíjense, tema relevante. Conocemos la respuesta en frecuencia en Bode, podemos llegar a conocer la función de transferencia del sistema. Algo más que importante. Ahora sigamos con la otra parte.
un cachito que... Bueno, un cachito, chicos. Pero lo que uno tiene a favor, el otro en contra, también tienen sus bondades este tipo de representación. ¿Sí? Recuerden que con BODE entonces tenemos una gama finita de posibilidades de representación gráfica. En este caso, Nyquist nos permite hacer, como les decía, una representación gráfica de la respuesta de frecuencia en el diagrama polar desde frecuencia 0 hasta valores infinitos. ¿Sí? Con otras ventajas que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Pero básicamente entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, dada una función de transferencia cualquiera, como es un número complejo, podemos, o sea, está considerando así un número complejo, podemos representar continuamente el módulo y el argumento, donde el argumento toma como referencia el eje real positivo de allí para abajo, ¿sí? Y vamos haciendo la representación gráfica, punto a punto. O sea, esa es la posibilidad. ¿Sí? Ahora, les cuento. En lo que es así como en BOD hacen representaciones gráficas aproximadas a través de asíntotas, en Nyquist podemos decir también que vamos a hacer representaciones aproximadas, donde, por ejemplo, pensemos esta curva, ¿sí? Desde omega que tiende a valor 0, en infinito allá en el semieje negativo, en el cuadrante negativo del diagrama, y que tiende justo a 0, ¿sí? En este cuadrante con parte imaginaria positiva y real negativa. No nos interesa, van a ver, que no nos interesa en la gráfica tener que hacer un dibujo punto a punto, tal como esto que vemos acá, porque esto a lo mejor puede, tal vez, venir así, dar la vueltita, dar toda una vuelta, pasar por este punto, irse a lo mejor para arriba y demás, y llegar al origen. A lo mejor esta gráfica que estamos acá mostrando en negro sería, si lo representáramos, entonces se lo estoy magnificando, ¿no? Pero si lo representáramos punto a punto, tal vez que tuviera esta forma en color rojo. Lo que sí no cambia es que para un valor de frecuencia 0, esto está en el, bueno, si tomamos número de cuadrante, cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante número 3, en el diagrama este cartesiano, ¿sí? Que corta al semieje real negativo en este punto, y es un punto que no va a variar, y que llega por una frecuencia infinita al origen. ¿Sí? Entonces, representarlo de esta forma, hacer una línea como esta, asegurándome simplemente que corte el eje en el punto que debe cortarlo, ya está, no me interesa hacer esta representación punto por punto. Y lo vamos a ver que eso en realidad es lo que
interesa, ¿sí? Pero avancemos un poquitito y solo se va a ir aclarando un poco. Damos algunos ejemplos de representación para que se entienda y ustedes puedan entender cómo se arma esto. De todas maneras, yo les voy a elevar también, después podemos hablar así rápidamente, cómo se arma un esquema de esto. No es propósito de la asignatura que aprendan a hacer las trazas de Nyquist, pero tampoco es complicado y por ahí es interesante que le pueda interesar, que sepa cómo se hace. Hoy por hoy, lógicamente, con el ayudo informático también, se pueden hacer trazas sin necesidad de hacerlas manualmente, pero yo que vengo tal vez de la vieja escuela, conozco las dos fases, la informática y la manual, y conociendo la manual esto es más o menos como saber calcular, o sea, ustedes saben cómo se hace una suma y la hacen con la calculadora por una cuestión de tiempo, pero saben cómo se hace. Bueno, esto es lo mismo. Supongamos un factor integral, o lo que es lo mismo, un cero en el origen, al que a S lo evaluamos por J omega. Lo que se hace entonces es, nosotros habíamos dicho, se tiene que calcular el módulo y se tiene que calcular la fase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el módulo de 1 sobre J omega es 1 sobre omega, ¿sí? Y la fase, ¿cómo es? Y el arco tangente, la parte imaginaria sobre la parte real, que en este caso nos da menos 90 grados. Vale decir, la fase permanentemente es menos 90 grados, y fíjense, lo mismo que esta gráfica. ¿Qué pasa para omega que tiende a cero? Bueno, para omega que tiende a cero, ¿sí? Esto va a valer infinito, ¿sí? Pero infinito con fase negativa, o sea que viene desde el menos infinito, y para omega que tiende a una frecuencia infinito va a tender a cero. En una palabra, esto va a ir tendiendo a cero en la medida de que vaya subiendo la frecuencia, ¿sí? Esa sería la gráfica de Nyquist de un polo en el origen o un factor integral. Si fuera un cero en el origen sería exactamente lo mismo, pero en este caso sería J omega, con lo cual esto sería para omega igual a 0, estaríamos en este punto, para omega igual a infinito subiríamos indefinidamente, ¿sí? En una palabra, ustedes fíjense que se va haciendo el trazado tomando solamente el módulo y el argumento. El módulo y el argumento uno lo va haciendo sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un factor de primer orden? En este caso, en el denominador. Bueno, la metodología es exactamente la misma. Dado la función de transferencia evaluado por omega, ¿sí? Hay que separar la misma en parte real y parte imaginaria. Acá, fíjense que yo en este ejemplo lo hago. Si yo tengo 1 sobre 1 más j omega t, si yo multiplico el numerador y en el denominador por su complejo conjugado, propiedad de números complejos, ¿sí? Yo tengo que, al ser un producto de dos complejos conjugados, directamente ahí anulamos la parte imaginaria y nos queda 1 más omega cuadrado t cuadrado. Pero la parte en el numerador nos queda con parte imaginaria. Entonces, como tenemos un común denominador, ahí podemos separar tranquilamente el
número, digamos, y dejarlo perfectamente diferenciado en parte real y parte imaginaria. Esa es simplemente la metodología. Siempre que tengamos un número imaginario en el denominador, multiplicando por su complejo conjugado y dividiendo, podemos llegar a realizar, digamos, la expresión de forma totalmente clara, de parte real y parte imaginaria, ¿sí? No sé si esto lo he hecho el cálculo, sí, acá está. Bueno, el módulo, yo esto se los dejo a ustedes para que lo interpreten también, ¿sí? Pero sacamos el módulo, sacamos el argumento, que nos da esto, y evaluamos. ¿Qué pasa para omega igual a 0? ¿Sí? ¿Qué pasa con el módulo cuando omega sea igual a 0? Va a valer 1. Va a valer 1. O sea, en este punto acá, ¿sí? Donde estoy mostrando, para una frecuencia omega igual a 0, ¿sí? Que de cota omega va a valer 0. ¿Qué pasa para una frecuencia infinita? ¿Sí? Para una frecuencia infinita, y este número es muchísimo más grande que 1, lo cual nos queda 1 sobre infinito, lo mismo nos indica 0. ¿Sí? Ahora, podría ser 0, a ver, acá, primero les muestro esto. Para infinito es 0. ¿Sí? Y el argumento dice menos 90 grados. Es decir, en realidad esta curva nace en 1, y que no sé si será exactamente un semicírculo como les digo acá, como les mostraba. Esto va a tender a 0 así, de esta manera. O sea, con un argumento de menos 90 grados, como les decía recién. O sea, el argumento es menos 90 grados porque lo estamos tomando con relación al semieje real positivo. ¿Tá? Eso es lo que me quiere decir esto. Si yo hubiera también querido ser un poco más detallista, tal vez yo también podría haberme preguntado si esta curva ha hecho solamente este recorrido o en alguna parte de su traza hizo, por ejemplo, esto. Que haya salido del valor 1, haya ido por allá, haya ido por allá, haya ido por allá, que haya llegado ahí, por ejemplo, o que haya hecho esto, haya ido por ahí, haya pegado una vueltita, que haya hecho esto. Es decir, ¿cómo yo puedo determinar si hubo algo raro dentro de la traza de Nyquist para omega, que varían de 0 a infinito? ¿Sí? Yo sé cuánto vale para omega igual a 0, cuánto vale para omega igual a infinito, cuánto vale para la frecuencia esta de corte, ¿sí? La frecuencia, acuérdense, la frecuencia de corte de Bode, ¿sí? Bueno, me da 1 sobre raíz de 2, el módulo, ¿sí? Donde a lo mejor ese módulo, está representado, por ejemplo, tomando el origen, un módulo, no sé, supongamos que sea acá, ¿sí? Que ese para omega igual a 1 sobre t, omega igual a 1 sobre t, ¿sí? El punto, perdón, el valor del módulo S es 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Ahora, les decía recién,
¿cómo puedo yo determinar si hubo cortes en ejes en esta traza? O nació por acá y siempre estuvo por el cuadrante número 2, ¿sí? Hasta llegar hasta acá. Bueno, eso lo hago directamente determinando cortes en los ejes. ¿Cómo? Yo tengo una parte real en la expresión esta y una parte imaginaria, ¿sí? El análisis de corte en los ejes se hace... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un corte, supongamos, en el eje real? O sea, ¿qué pasa? Esto se lo digo, esto es también gráfica de números complejos, ¿sí? O sea, podría entender que ustedes a esto lo saben, pero ¿qué pasa si esta gráfica va acá y en un momento corta el eje real y sigue para allá? ¿Sí? Ese corte, cuando se produzca, la parte imaginaria vale 0. Entonces, el análisis de si hay cortes en el eje, por ejemplo, real, es haciendo la parte imaginaria igual a 0. O sea, haciendo esto igual a 0. ¿Y en qué caso la parte imaginaria se hace igual a 0? Solamente cuando omega valga 0, pues fíjense, si yo esto lo evalúo en 0, esto se me anula, o también cuando omega valga infinito, porque este valor en el denominador es muchísimo más grande que el del numerador, con lo cual nos va a quedar algo sobre infinito y nos da 0. ¿Sí? O sea, la única situación en la que hay cortes, o más que cortes, que se anula la parte imaginaria es en este punto y en este otro punto. Ese es un tema. El otro, cómo yo determino si tengo algún corte en el eje real. Y lo mismo, perdón, en el eje imaginario. Y haciendo la parte real igual a 0. Es lo único. Y fíjense en este caso, ¿en qué momento se me anularía, digamos, en qué momento la parte real es igual a 0? O que tengo un corte. En realidad no tengo nunca un corte. Para omega igual a 0, esto vale 1. Y para omega que tiende a infinito, esto vale ya 0. Bueno, se me anula allí, pero es cuando llega ya para una frecuencia infinita. Conclusión, no tengo cortes ni en el eje real ni en el eje imaginario. Lo vamos a ver con algún ejemplo, luego que veamos esto, para que se den cuenta y lo puedan apreciar claramente. Entonces, la gráfica de Bode de un sistema, factor de primer orden en el denominador, es esta que ven acá. Reitero, no vamos a hacer el análisis y no les voy a pedir que dibujen la gráfica de Nyquist, porque creo que, a ver, si fueran estudiantes de ingeniería química, sí, se lo hago, además, siempre se lo hice a los chicos de química, pero para que ustedes sepan, tengan el criterio de que, a ver, nada es antojadizo, sino que tiene una forma y un porqué. Para un sistema, un factor cuadrático, se hace todo ese estudio que les decía, parte real, parte imaginaria, etc. Y se procede a hacer todo el cálculo, lo tienen acá, y nos quedaría, en un factor cuadrático, nos quedaría que la forma es esta. Para una frecuencia inicial 0, siempre arrancamos de 1, y tenemos una curva, no importa qué valor, lo podemos calcular, pero que tiende, para omega que tiende a infinito, al origen, ¿sí? Pero por el tercer cuadrante, entendiendo que este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, ¿sí? Y este es el cuadrante 4. Dependiendo del valor del factor de amortiguamiento, para factores de amortiguamiento
muy grandes, esto tiende a ser cada vez más pequeño, y para factores de amortiguamiento más pequeñitos, esto tiende a ser cada vez más grande. Si yo les diera esto y les dijera, calcúlenme a partir de ahí la función de transferencia, van a ver que no, es algo complicadísimo, ¿no? Por eso vayan analizando las bondades de Gödel. Bueno, estos son distintos esquemas, ejemplos para distintos tipos de funciones, como serían las distintas gráficas de Nyquist, ¿sí? Que como verán tienen formas muy antojadizas, ¿no? Pero sí lugares inequívocos de corte en los ejes reales e imaginarios. ¿Sí? Bueno, eso es en lo que hace, a cómo se hace un trazado de Nyquist. No vemos, como les digo, el detalle de la traza. Quien quiera lo vemos una vez que se termine el curso, se lo explico a quien le interese. Bueno, ahora entramos un poco, de a poquito nos vamos insertando en lo que es el estudio de la estabilidad de los sistemas de control. ¿Está? Nosotros tenemos, si tenemos una función de transferencia cualquiera, f de s, que tiene su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Para distintos valores, a ver, donde s es un número complejo, o sea, lo tomamos acá, el plano S, vamos a este ejemplo, donde S es un número complejo con parte real y parte imaginaria, ¿sí? Si nosotros tenemos que S, ¿sí? A ver, hablemos de qué son los polos y qué son los ceros de una función de transferencia, ¿sí? Los ceros sabemos que son los valores en el denominador que anulan a esa función de transferencia. Por ejemplo, si la función de transferencia g de s es igual a s, para s igual a 0, eso sería un 0, ¿sí? Si s está en el denominador, sería un polo, ¿sí? Entonces, dado una función de transferencia, con un polo a parte real positiva, fíjense, yo tengo acá S, es un número complejo, ¿sí? Si hay un número complejo que tiene parte real positiva, cuando nosotros hacemos un rodeo alrededor, de alguna manera, no importa, un rodeo alrededor de ese polo a parte real positiva, en la función f de s, por propiedad de números complejos y por un teorema que se llama el teorema de la transformación, alrededor de f de s, olvídense en acá un momento el 1 más g por h de s, ¿no? Piénsenlo a f de s, un número complejo, una función de transferencia, disculpen. Entonces, si s tiene un polo a parte real positiva de f de s, cuando yo lo rodee a ese polo en sentido horario, la función f de s se va a representar también gráficamente con un rodeo
alrededor del origen de f de s. Es decir, voy a tener un giro horario alrededor del polo, ¿sí?, de f de s, y f de s va a realizar un sentido antihorario alrededor del origen. ¿Qué pasaría si ahora tengo un cero aparte real positivo? Si hago el mismo análisis, ese rodeo alrededor del cero con parte real positiva me va a significar un rodeo también en el mismo sentido de f de s alrededor del origen. ¿Ah? Y esto lo puedo yo expresar de la siguiente manera. El número de rodeos, con esta fórmula, el número de rodeos, que con esta flechita lo pongo queriendo decir que siempre es en sentido horario, el número de rodeos, o sea, Fn sería el número de rodeos de f de s. El número de rodeos de la función f de s va a ser igual al número de ceros a parte real positiva menos el número de polos a parte real positiva. O sea, va a ser la resultante, ¿sí? A ver, pensemos, ¿qué pasaría si f de s tiene solamente un polo a parte real positiva? Solamente un polo y no tiene ceros a parte real positiva. Entonces, z, que significan los ceros a parte real positiva de f de s, no van a estar. Entonces, en esta suma, 0 en polo, el z es igual a 0 y me queda menos p. Significa que el número de rodeos, ¿sí?, aparte real, el número de rodeos va a ser igual a menos la cantidad de polos a parte real positiva. ¿Qué significa este número o este signo negativo? Significa que si yo estoy tomando el rodeo en sentido horario, alrededor del polo, ¿sí?, en la función f de s, ese rodeo, al ser negativo, es en sentido inverso, en sentido antihorario. ¿Qué pasa en este otro caso, por ejemplo? Que no tenemos polos, ¿sí? Tenemos solamente un cero. Bueno, el número de rodeos es igual al número de cero, con lo cual se mantiene, fíjense, al no haber inversión de signos, se mantiene el número de rodeos en sentido horario. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo para que ustedes puedan apreciar. Lo vamos a escribir directamente acá. F de S es igual, ¿sí?, a S dividido S menos 1 dividido S menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo digo, ¿cuánto vale la cantidad de ceros a parte real positiva? Ceros a parte real positiva. A ver, lo pongamos... para que
Esperen un cachito. Bueno, está bien, lo dejemos así, no hay problema. En el numerador tenemos los ceros a parte real positiva. Ese no es un cero a parte real positiva, es cero, ¿sí? Entonces, tenemos que Z, ¿cuánto vale? Cero, o sea, no tenemos cero a parte real positiva. ¿Cuánto valen la cantidad de polos a parte real positiva? Fíjense, ¿qué valores de S anulan el denominador? S igual a 1 es un 0, o sea, lo vamos a poner así. Vamos a tener un polo 1 a parte real positiva siempre, ¿no? Que vale 1. Entonces, acá ya tenemos S1 a parte real positiva y otro polo, P2, digamos, que vale 2, que anula el denominador. Entonces, en total, entonces, tenemos que polos a parte real positiva valen 2. ¿Sí? Tenemos 2 polos a parte real positiva y no tenemos ceros a parte real positiva. Con lo cual, n es igual al número de ceros menos el número de polos va a ser igual, ¿sí?, a 0 menos 2, lo que es lo mismo igual a 2. ¿Sí? Quiere decir en este caso que si nosotros describimos una trayectoria cerrada alrededor de todos los polos que tengan parte real positiva y los ceros que tengan parte real positiva, lo escribimos, ¿sí?, a ese camino cerrado. En la función FDS vamos a tener, bueno, esto, perdón, acá es menos 2, ¿no? 0, menos 2, menos 2. Vamos a tener 2 rodeos alrededor del origen en sentido antihorario, ¿sí? Eso es simplemente lo que significa, en una palabra, saber, ¿sí?, si nosotros tenemos una función FDS, cuando hacemos un rodeo alrededor de todo el semiplano derecho positivo, vamos a estar haciendo un control, y eso lo observamos a los rodeos en el plano complejo de FDS, sabiendo la cantidad de vueltas de FDS alrededor del origen, sabemos la diferencia de ceros y de polos que tenemos en el semiplano real positivo de S. En una palabra, sabemos cuál es la diferencia entre ceros y polos a parte real positiva. ¿Por qué es importante hablar de ceros y polos a parte real positiva de una función de transferencia? Porque esos ceros y polos a parte real positiva son los que nos van a indicar, ya lo vamos a ver en estabilidad, no los quiero apaullar, pero el sentido de todo esto es que luego se hace ese análisis para saber si un sistema va a ser estable o no. ¿Cómo? Analizando la cantidad de ceros y de polos a parte real positiva del sistema. Entonces, para ese análisis, se tiene en cuenta
este análisis previo que yo les estoy haciendo. Y que adelantándome un poco, y ya les voy a subir yo la clase, la próxima clase, o sea, les voy a subir lo que vamos a dar en la próxima clase, vamos a ver, y van a poder apreciar ustedes, que esta relación n igual a z menos p constituye lo que se denomina el criterio de estabilidad de Nyquist. Pero por ahora, tómenlo simplemente en forma simplificada a lo que le estoy diciendo yo. Si nosotros tenemos un polo aparte real positivo en el semiplano derecho del plano S, en el mismo plano f de S, si existe ese polo, vamos a tener un rodeo en sentido antihorario cuando ese polo se haga de su rodeo en sentido horario. De la misma forma, si tenemos un cero aparte real positiva en el semiplano S y lo rodeamos al mismo en forma horaria, en el plano complejo f de S vamos a tener también una trayectoria cerrada, o sea, hacemos también un rodeo y va a ser el mismo en sentido horario. Entonces, ¿qué pasa si hay un montón de ceros y de polos en el semiplano derecho positivo de S y rodeamos, haciendo un rodeo, abarcando todo el semiplano, ¿sí? Tanto positivo como negativo? Si nosotros rodeamos todos los ceros y polos que tienen parte real positiva, la diferencia entre los mismos nos la van a indicar la cantidad de rodeos que tengamos alrededor del origen en f de S. Es simplemente eso como criterio que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto es... continúa siendo la misma definición, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en el plano S, un polo y un cero aparte real positiva. Fíjense que la parte imaginaria vale cero acá, ¿no? O sea, no tenemos parte imaginaria, ¿sí? J vale cero acá. Solamente nos estamos desplazando sobre el eje real positivo, ¿sí? Cuando la cantidad de ceros y de polos es la misma, o sea, cuando no hay rodeos, ¿qué significa? N igual a 0, porque Z y P son iguales, ¿sí? Significa, no es que no haya rodeos, no hay, o sea, siempre, por el teorema de la transformación, si nosotros hacemos un giro completo en el plano S, en el plano de FDS también vamos a hacer un giro completo. Ahora, cuando hablamos de ceros y de polos, hablamos del rodeo alrededor del origen. Si no hay, o si hay la misma cantidad de ceros y de polos, el rodeo va a existir, pero fuera del origen. ¿Sí? Lo mismo si tenemos por ejemplo acá, un cero en el semiplano positivo, lo vamos a tener expresado de esta forma en el plano inferior. Vuelvo a reiterar, referencia a esto, la literatura de Hogar. Entonces, como les decía, y esto es un poco la antesala del criterio de estabilidad de Nyquist, si nosotros queremos asegurar que una función f de S sea estable o no, ¿sí? Basta con que hagamos una recorrida integral en todo el semiplano derecho del plano S, ¿sí? Y la cantidad de rodeos alrededor del origen del plano f de S nos va a indicar la cantidad de ceros o de polos que tiene en este caso la función de transferencia f de S.
Yo normalmente suelo interrumpir la parte esta hasta aquí, como para que lo puedan madurar un poquito al tema, y si en la clase que viene encaramos el tema de estabilidad de un sistema de control. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿Sí? en el ejemplo del teorema de transformación, ¿por qué n igual a 0? En la fórmula anterior. En el D. ¿Acá? ¿Acá? Sí, en el D. Sí, en el de abajo. ¿Acá? O sea, porque yo acá, yo acá estoy considerando que hay la misma cantidad de ceros y de polos a parte real positiva. A ver, yo a lo mejor esto lo confunda un poquitito. Lo que a mí me interesa es que ustedes por ahora entiendan que si yo tengo un número complejo, S, ¿sí?, que a su vez forma parte de una función, f de S, ¿sí?, cuando yo realizo una trayectoria cerrada en el plano complejo de S, en f de S también voy a hacer una trayectoria cerrada. Eso es lo fundamental, ¿sí? Doy una vuelta en S y tengo que dar al menos una vuelta en f de S. Ahora, la diferencia radica en que si hay ceros y polos de S, a ver, si hay valores de S que me anulen la función de transferencia f de S, según la cantidad que haya de esos ceros o polos de f de S, en la medida que demos una trayectoria cerrada alrededor de todos ellos, vamos a tener o no giros alrededor del origen en f de S. Nada más. Por ahora, véanlo así, para que no se vayan a marear con todos estos conceptitos. Pero trayectoria cerrada alrededor del plano S equivale a trayectoria cerrada del plano f de S. Eso por un teorema que se llama teorema de la transformación. ¿No? Nada más. En la próxima clase vamos a ver estabilidad y ahí van a ver cómo se interpreta bien cuando planteemos una función de transferencia y cuáles serían los ceros, cuáles serían los polos de lo mismo. ¿Tá? Por ahora, dejémoslo un momentito stand-by a esa parte. ¿Tá? Lo que para terminar, yo lo que quería era mostrarles también rápidamente, y van a ver cómo se hacía una representación de Nyquist de una función de transferencia cualquiera. Y también se los voy a poner en el aula para que ustedes lo tengan y quien le interese analizarlo pueda observar. Son 3 ejemplos. Bueno, el primero lo hemos analizado, pero vamos a una función de transferencia. Acá, fíjense que yo escribo G por H de S. Bueno, porque ya van a ver que cuando estudiemos estabilidad, en realidad estudiamos siempre, la función de transferencia tiene que ver con
la función de transferencia de lazo abierto de un sistema de control. ¿Sí? Pero tómenlo así o tómenlo directamente como una función de transferencia cualquiera, f de s. Lo que interesa es el número. En este caso, tenemos que la función de transferencia que queremos representar es 1000 sobre s más 2000, por ejemplo. Hacemos s igual a j omega, multiplicamos por su complejo conjugado y terminamos separando a la función en parte real y parte imaginaria. Y entonces, el análisis que hago es simplemente haciendo omega igual a 0, omega igual a infinito, o tiende a infinito, y si hay cortes en los ejes reales. ¿Hay o no hay? Por ejemplo, para omega que tiende a 0, evaluando toda esta expresión en 0, me da 0,5 menos J0. Bueno, pero si es 0, ¿por qué tengo que tener en cuenta el menos J0? Bueno, saber que como esto empieza a incrementarse, al ser negativo, no es que va a subir, sino que va a bajar, porque la parte imaginaria es negativa. Simplemente eso. 0,5 menos J0 es que comienza a tomar valores negativos. Es decir, si en vez de 0 valdría 0,1, y esto sería menos J algo, ¿sí? 0, no sé cuánto, pero comenzaría a progresar por el semieje imaginario negativo. Cortes en los ejes reales e imaginarios, como les decía, es haciendo parte real o parte imaginaria igual a 0, no hay. Entonces, la gráfica es esta, ¿por qué? Porque para omega que tiene infinito, nos da 0 menos J0, o sea, viene a 0 por el semieje real positivo y tiende a 0 también por el semieje imaginario negativo. Entonces, esta es la forma que hace un momento habíamos, recuerdan, dibujado, ¿no? Vamos a esta otra expresión, ¿sí? Y que ustedes, a modo de práctica, podrían representarla por Bode, entonces sabrían cuál es la gráfica de Bode y cuál es la gráfica de Nyquist, si quisieran conocerla. ¿Tá? O sea, ya tienen la gráfica de Nyquist, compárenla si quisieran dibujar esto con una gráfica de Bode. Acá, fíjense, es muy fácil, saco factor común 2000, nos queda S sobre 2000, 10.000 dividido 2000 sería 0,5, o sea que K vale 0,5, sacan el K en dB, S sobre 2000, 2000 sería la frecuencia de corte, con lo cual tendrían una, fíjense, a ver, vamos a hacer rápidamente, si yo quisiera hacer Bode, lo hago en módulos solamente, ¿no? Para el otro se los dejo a ustedes, pero acá, esto, si yo fuera a trabajar con Bode, esto sería igual a 1000 dividido 2000 factor de S sobre, me jugó una mala pasada el procesador de texto, o el cachito. Esto sería igual, entonces, a 1000 dividido 2000 factor S sobre, acá se me va a cortar porque no, la ventanita que abrí es muy chica, a ver, más 1, así, S sobre 2000 más 1. Frecuencia de corte entonces 2000, entonces es muy simple, fíjense en esto, ponen acá 2000, esta es la frecuencia 2000, es la frecuencia de corte,
con lo cual el bode de esa función tendríamos un cachito. Tenemos acá, y de acá bajamos con menos 20 dB por década, y falta que calculen el K en dB, que va a ser el K 20 logaritmos de 0,5, le va a dar un valor de K acá por arriba, y bueno, es como si esta grafiquita en verde la suben al valor de K, y ese sería el borde. Y su equivalente en Nyquist es el que están viendo acá. No sé si se entendió, háganlo y se van a dar cuenta rápidamente, tomando como modelo esto que le estoy esbozando rápidamente. Bueno, vamos al caso, vamos al otro ejemplo. Tenemos una función que igual a 10s más 1s sobre s más 10. Bueno, creo ya lo verán en bode, ya se están imaginando que las asíntotas, una crece con más 20 en la frecuencia 1, esta viene con signo negativo descendiendo con menos 20 decibeles por década, y esta en la frecuencia 10 también baja con menos decibeles por década, con menos 20 decibeles por década, como si fuera esto que representamos acá. Y de ahí sacan la resultante. Nyquist. Evaluamos todo en J omega, me queda esta expresión, hacemos los calculitos numéricos, hacemos el despeje, parte real, parte imaginaria, con lo cual nos queda esto como expresión. ¿Sí? A partir de ahí hacemos evaluación. ¿Qué pasa para omega que tiende a 0? Nos queda infinito más j infinito, primer cuadrante, para omega que tiende a infinito, 0 más j0. Esta forma así parabólica que hago yo, la hago porque se me ocurrió, pero en realidad también podría ver si tengo cortes en los ejes real e imaginario. Fíjense, haciendo esto igual a 0, la única forma de que esto se anule es tendiendo a 0 o a infinito en el denominador. No tengo cortes en los ejes, real ni imaginario. Con lo cual, y esta curva, que tenga mucho firulete, pero viene desde omega igual a 0, ¿sí? O que tiende a 0, ¿sí? Y acá abajo, omega que tiende a infinito, ¿sí? Porque un omega que tiende a ser muy grande, ¿no? Tercer ejemplo, fíjense en... discúlpenme un cachito. Vamos a este ejemplo. ¿Alguno se anima a decirme si tiene ceros a parte real positiva esta expresión y polos a parte real positiva? ¿Me escucharon la pregunta, chicos? Sí, profesor. Bueno, a ver, se las resumo. ¿Qué valor de S me anula esta función? G por H de S. S igual a menos 1. S igual a menos 1, ¿sí? Es un 0 de esta expresión. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar acá. Le digo esto para que ustedes vayan viendo a qué llamamos 0 a parte real positiva, 0 o polo a parte real positiva.
En este caso, en esta expresión, ¿sí?, el valor de S que anula a la función esta es S igual a menos 1. Significa que S, ¿sí?, o sea, esto sería menos 1 más J0, parte real negativa. Nosotros hace un rato hablábamos de parte real positiva, recuerden, ¿sí? Bueno, acá el valor de S que anula esa expresión tiene parte real pero negativa, con lo cual el valor de 0 a parte real positiva, ¿cuánto vale? 0. ¿Lo ven? Lo mismo acá, en el denominador. ¿Qué valor de S me anula el denominador? Bueno, un valor de S, un valor es 0. Pero eso es en el origen, no significa que, tiene hasta ahí, bueno, ese es un polo, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuál es el otro polo? S igual a menos 10. Significa que la cantidad de polos a parte real positiva, ¿cuánto es? 0. ¿Entienden? O sea, no tengo ni 0 ni polo a parte real positiva. Si acá hubiéramos tenido, por ejemplo, en el denominador S menos 10, entonces sí, el valor que anula a eso es el valor 10, y acá P valdría 1. ¿Está? Eso para que ustedes terminen de entender. Aquí llamamos ceros y polos a parte real positiva o parte real negativa. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Bueno, entonces, volviendo a este caso, por ejemplo, acá, tampoco tenemos ceros a parte real positiva, porque no hay valores de S como número complejo que tenga una parte negativa. El valor de S es negativo para que me anule el denominador, o sea, se transforma en polo. Bueno, acá lo que estoy haciendo es simplemente acomodar todo esto, haciendo, fíjense, en esto una cuestión de trabajito matemático, ¿sí? Después de trabajar un rato, llego a esta expresión. G de J omega, con parte real y parte imaginaria, es esto que ven acá, y que ya me ha llevado un buen ratito hacerlo, ¿está? Pero ahí está. Entonces, hago lo mismo, valúo en 0 y me da 100 menos J0, valuando en 0. Valuando en infinito, menos 0 menos J0. Antes de mostrar la gráfica, significa que parte de un valor con parte real positiva y la parte imaginaria es también es 0, pero negativa, quiere decir que va a empezar a irse hacia abajo, partiendo de parte real positiva. Y llega, fíjense, por el cuadrante número 3, o sea, menos 0, parte real negativa, y menos J0. ¿Sí? Quiere decir que si yo esto lo graficara, lo vamos a hacer acá, mi clase arrancaría en el semieje real positivo, iría hacia abajo, por eso, porque es menos J0, o sea que se va, a ver, 100 menos J0, claro, por parte imaginaria negativa, y llega para una frecuencia omega igual a infinito, llega así, ¿sí? O sea, en una palabra, esto es para
omega muy grande, omega que tiene infinito, y esto es para omega igual a 0. ¿Tá? Quiere decir, entonces, que esta traza, evidentemente, que va haciendo algo así. ¿Tá? Puede que haya cortado no una sola vez el eje, ¿sí? O que esta traza puede también que haya hecho, supongamos, esta otra, que haya hecho esto, por ejemplo, que haya venido por acá, bueno, lo dibujo como que haya hecho esto y venga así, no sé, puede tomar muchas formas. Entonces, yo por eso, ¿qué hago? A ver, ¿qué cortes tengo en los ejes? Entonces, supongamos estas dos opciones y yo no sé cuál de ellas puede ser. Entonces me voy, corte en el eje real, ¿sí? Haciendo la parte imaginaria igual a 0, ¿sí? ¿Hay? No, no hay. Significa que en ningún momento yo voy a cortar el eje real, ni en la parte positiva ni en la parte negativa. Con lo cual, la traza esta en color violetita no corresponde. Con lo cual, hasta ahí ya sé que la traza tiene que ser así. No hay en ningún momento un pasaje hacia el cuadrante 1 o 4. Y el corte del eje imaginario, bueno, el corte del eje imaginario haciendo la parte real igual a 0, para anularme la parte real, 5000 menos omega cuadrado es el valor que me puede anular. Con lo cual, la frecuencia omega vale 70,71, bueno, haciendo el eje acá, ¿sí? Con lo cual, este punto que ven acá, que lo muestro ahí, ese punto, la frecuencia allí, ¿sí? Vale 70,71. Ahora, ¿cuánto vale? Porque estamos hablando acá de que esto es G, esto es G H de S. ¿Sí? Esa es la función. ¿Sí? Bueno, simplemente este valor lo evaluamos en G por H, ¿sí? Lógicamente me va a anular esto, porque sería un 0 de esta expresión, y acá me va a dar un valor. Bueno, ese es el valor que correspondería al valor de G por H para una frecuencia de 70,71. La forma, a ver, yo recién les decía 100, un cachito, 100 menos J0, en realidad, acá, con respecto a esta gráfica, esto está mal dibujado, chicos. En realidad la gráfica viene de acá, 100 menos J0, o sea, esta gráfica que ven acá, si viniera de acá, tendría que a mí haberme dado, si esto fuera así, como ven en la curva, bueno, acá primero, acá tienen el valor de corte del eje real. Para omega igual a 70,71 es menos 47,14. Si esto me diera así, tendría que yo tener en mi análisis previo acá 100 menos J infinito, no 100 menos J0. ¿Sí? Si acá hubiera dicho 100 menos J infinito, ¿sí? Que significa que viene desde el semieje imaginario, desde el infinito negativo, entonces ahí sí yo tendría esto que vendría desde el infinito, ¿sí?
tendiendo siempre con el valor 100 y en un momento cortar el semieje imaginario y tender a 0. ¿Está? Entonces, acá yo tengo un error, con lo cual esto no es así, sino en realidad esto sería así, más o menos. ¿No? Bueno, eso quería mostrarles y no tengo un ejemplo. Véanlo, chicos, a esto. En la próxima clase vamos a comenzar con estabilidad de los sistemas de control. Vamos a tratar primero un aspecto numérico y a continuación ya continuamos con la traza de Nyquist y cómo a través de la traza de Nyquist, un lazo cerrado de control, podemos analizar si el sistema es estable o inestable. ¿Alguna consulta al respecto, chicos? Profe, en ese último ejemplo, cuando saco la raíz de 5000, me da más o menos 70,71. ¿Lo tomo como positivo siempre? Cuando sí, a ver, esperen un cachito. ¿Acá? Sí, profe. Bien. El valor de omega, que fuera negativo o positivo, fíjese que cuando lo reemplaza acá, al estar elevado al cuadrado, siempre va a ser el mismo. O sea, sí, son dos valores de frecuencia, pero que estamos hablando, a ver, estamos haciendo un análisis de frecuencias positivas, ¿sí? Con lo cual lo tomamos como positivo directamente. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, chicos, espero no haberle interrumpido dormir un ratito más hoy, pero querían esto y nada mejor que tempranito a la mañana siempre. Así que, bueno, nos vemos el próximo lunes. Yo, como les decía, estoy tomando un curso, con lo cual, bueno, el ingeniero Pellizco seguramente ahí le va a estar dando apoyo en la clase y a continuación arrancamos con la mía. ¿Ah? Así que, bueno, buen fin de semana y gracias por la atención a los que han concurrido.